Bueno, yo creo que va a cambiar solamente cuando nosotros decidamos que cambie. O sea, de eso estoy convencido. Es decir, tiene que ser la fuerza de la sociedad mexicana la que haga que cambie. Y creo que en eso hay muchísimos esfuerzos en este momento, hay muchos movimientos sociales, hay mucha capacidad de presión social, hay mucha capacidad de negociación. En ese momento en México, pues estamos hartos. O sea, eso ya no tengo la menor duda, solo que es una maquinaria enorme. O sea, es un país muy pesado, es un país muy complicado, vinculado a muchos intereses, que hará que poco a poco esto cambie. Pero creo que eso va a cambiar solo cuando nosotros decidamos que cambie. Yo creo que la comunidad internacional está haciendo todo lo posible y lo está haciendo de manera importante. Naciones Unidas ha tenido un papel fundamental en los últimos 5 años, sobre todo en el tema de derechos humanos. Por un lado, la gran movilización ciudadana, y por el otro lado, la presión de Naciones Unidas hizo, antes de que me viniese yo, 2 días antes de que me viniese yo, una demanda por la que habíamos luchado durante los últimos 7 años, de que se reconociesen los derechos humanos en la Constitución mexicana. Se logró. Te parecerá increíble, pero en México se acaban de reconocer los derechos humanos como tales en la Constitución. No teníamos, es decir, era una declaración muy general que se reconocían, habíamos firmado todos los pactos, pero no estaba consagrado en la Constitución, y sobre todo que el titular de esto es el Estado. Por fin se logró. Y con eso se logró una reforma constitucional muy importante, que es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos por fin tiene facultades para hacer que si la señora me hizo algo a mí y ella es parte de una institución del gobierno, por fin esta institución podrá actuar legalmente en contra de ella. Antes lo que hacía era que, pondré un ejemplo, Atenco, no sé si le suena a Atenco, esa historia de un enfrentamiento entre unos de un pueblo que les querían construir el aeropuerto ahí, que lucharon, entonces se enfrentaron contra la policía y los acusaron de 20,000 cosas, y violaron a gente. Estuvo horrible el tema, ¿no? Y al líder le dieron 148 años de prisión por rebelión, se llama el cargo que le impusieron. Y a un pederasta muy famoso, el caso de Lidia Cacho, esta periodista muy famosa, le dieron 4 años de prisión, desde nuestro punto de vista, aquí lo que hay es impunidad. En cualquiera de los dos casos hay impunidad. Antes tú no podías demandar a un juez por un acto de impunidad. Hoy ya puedes, por lo menos, tienes el derecho de demandarlo, de que se revise el caso, de que puedas actuar de otra manera. Se reconocieron los derechos laborales, por fin, como un derecho, el derecho a la huelga, como tal, que acaban de golpear a un sindicato muy importante. Aunque tenemos derecho a la huelga, está establecida en una ley, en unos marcos verdaderamente restrictivos. Si tú no lo resuelves en los primeros 33 días, el Estado se reserva el derecho de desconocer tu movimiento de huelga, una serie de cosas ahí bastante fuertes. Es decir, entonces, esto se ha logrado por la presión de la sociedad mexicana y también por la presión internacional, que había venido haciendo recomendaciones al gobierno mexicano para que los reconociese y se aplicase. Yo creo que en medio de eso también hay un grupo de políticos que tienen una parte de honestidad, que también no tengo la menor duda, y que están impulsando una reforma interna. Entonces yo creo que hay esta unión de toda la comunidad internacional, la sociedad civil mexicana y un núcleo de políticos que están intentando cambiar desde Ayuda en Acción. Pues lo que podemos hacer y lo que hacemos en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de México, que luego estamos lanzando a cada rato, y ahora firmen una carta en apoyo, no sé qué, y ahora por favor firmen una carta en apoyo, es precisamente hacer valer esto, hacer público esto. Es decir, en la medida en que se hace público, en la medida en que podemos hacer que las personas de otros lugares sepan que además de lo que dicen los medios convencionales, hay otras cosas que están pasando en México, hay otras luchas, hay otros procesos que se están construyendo. Yo creo que en la medida en que le pedimos que el gobierno de España, la sociedad civil le pide al gobierno de España que le pida en los marcos de autodeterminación, respeto, etcétera, etcétera, pero que cumpla los acuerdos y los pactos internacionales,
creo que es otro elemento. Y yo creo que el tercero, que en la medida en que la sociedad civil de acá apoya a la sociedad civil de allá, pues no, es decir, se establecen estos nexos, se establecen esta relación. Creo que con eso basta. Lo otro lo tenemos que hacer nosotros. Yo siempre he estado convencido que la cooperación internacional, por lo menos en el caso de México, no pasa por financiamientos de dinero, o sea, pasa por otro tipo de cosas, pasa por buscar otro tipo de relación, otro tipo de cooperación, que seguramente es más de esa naturaleza, de esta búsqueda de acuerdos entre ambas sociedades civiles, cómo trabajamos juntos, cómo podemos hacer cosas juntos. Yo por ahí la veo.